Bienvenidos a la guía completa, rápida y sencilla para principiantes de Sakarosa, un personaje anemo muy bueno que te servirá muchísimo si no tienes a Kazuha o incluso si ya lo tienes, porque nada mejor que tener dos personajes anemo que te ayuden a pasarte el abismo o incluso el teatro fantasía. Recuerda que estas guías están hechas para jugadores casuales o principiantes que simplemente quieren entender por encima qué hace y cómo funciona un personaje y saber cómo equiparlo rápidamente para poder sacarle provecho lo más pronto posible. Antes de continuar con la guía, recuerda que puedes dejar un me gusta al video y suscribirte, ya que es totalmente gratis y así apoyas para más contenido de Genshin a futuro en este canal. Una vez dicho esto, comencemos con el video de hoy. Sakarosa es un personaje de 4 estrellas, usuaria de catalizador y del elemento anemo, y como tal nos servirá para poder bajar resistencias elementales, otorgar maestría elemental y también otorgar mucho bono de daño elemental. Pero esto lo vamos a ver paso a paso y con calma. Este personaje se armará a full maestría elemental y con recarga de energía para poder tener su habilidad definitiva siempre lista. Aún así, yo recomiendo que una vez la tengan a nivel 80 es suficiente para darle un uso decente. Comencemos entonces con sus ataques básicos. Al ser un personaje de catalizador, sus ataques básicos siempre serán anemos. Sin embargo, es algo que no llegaremos a utilizar siempre salvo ciertas circunstancias. Por lo tanto, no recomiendo que gasten recursos en subirle de nivel este talento. Con su habilidad elemental creamos un pequeño espíritu de viento que atrae y lanza por los aires a enemigos pequeños. Inicialmente tenemos una carga, pero se puede aumentar o lanzar más de una vez con constelaciones o con ayuda de alguna arma que veremos más adelante. Luego tenemos su habilidad definitiva, la habilidad más importante de Sakarosa. Con su definitiva crea un gran espíritu de viento que atrae enemigos y objetos cercanos. Aparte de hacer daño, su habilidad definitiva tiene la capacidad de absorber el primer elemento con el que entre en contacto, ya sea piro, electro, hidro o crío, haciendo también un daño elemental adicional. Como dije, no subiremos de nivel los ataques básicos, pero sí que lo haremos con la habilidad básica y la habilidad definitiva, dándole prioridad a este último. Si recién comienzas a jugar, un 1-6-6 está bien, un 1-6-8 está mejor y un 6-8-8, si crees que tienes los recursos suficientes, sería perfecto. Ahora hablemos de sus talentos pasivos para ver cómo nos puede ayudar al equipo. Su primer talento pasivo otorgará maestría elemental a algunos miembros del equipo gracias a las reacciones de torbellino. Es decir, si hacemos torbellinos de piro, le otorgará 50 puntos de maestría elemental a los personajes de piro que tengamos en el equipo, y así con cada elemento compatible con los torbellinos. El segundo talento pasivo nos dice que cuando ataquemos con la habilidad elemental o la habilidad definitiva, le estaremos otorgando maestría elemental a todo el equipo, excepto a ella misma, en proporción al 20% de la maestría elemental de Sakarosa. Este es un buen motivo para armarla a full maestría elemental. Antes de empezar con la construcción del personaje, repasemos sus constelaciones, ya que como ven, Sakarosa otorga maestría elemental al equipo, lo cual está muy bien, pero sus constelaciones la hacen más útil aún para todo el equipo. La C1 nos otorga una carga más de la habilidad elemental, así que podemos llegar a lanzarla 2 veces. Esto nos beneficia porque estamos recogiendo más partículas elementales al hacer esto y por lo tanto es más fácil recargar la habilidad definitiva. La C2 aumenta en 2 segundos la habilidad definitiva, haciendo que dure un poco más de tiempo en campo. La C4 hace que cuando golpeemos a los enemigos con ataques básicos o cargados, le reduzcamos el tiempo de espera a la habilidad elemental. Puede que sea útil en alguna ocasión, pero tampoco lo veo tan interesante. Y la C6, la mejor de todas, nos dice que cuando la habilidad definitiva
tenga un cambio elemental, es decir, cuando absorba algún elemento compatible con Anemo, otorgará un 20% de bono de daño elemental de dicho elemento a todo el equipo. Es decir, si su habilidad definitiva absorbe hidro, todo el equipo tendrá un bono de daño hidro. Como digo, si bien es cierto que Sakarosa es buen personaje a C0, es a C6 donde realmente podemos considerarla muy útil. Una vez hemos analizado bien al personaje, entonces vamos a empezar con los catalizadores. Ya que ella necesita maestría elemental, Memorias del Sacrificio es una excelente arma para ella. No solo por la maestría, sino también porque hay chance de reiniciar la habilidad elemental para utilizarla de nuevo. Es decir, que gracias a esta arma podríamos lanzar la habilidad elemental 2 veces o 3 veces si tenemos la C1. Pero si recién comienzas y no tienes esta arma, también está Carta Náutica, un arma que otorga un poco menos de maestría elemental, pero que se puede conseguir totalmente gratis en la forja. Además, esta arma otorga bono de daño elemental. Y por último, también podríamos darle Códice de Favonius, lo cual ayudará a repartir partículas elementales a todo el equipo, aunque para que funcione correctamente, ella tendrá que tener mucha probabilidad de crítico. Pasemos ahora a los artefactos. Esto es muy sencillo. Debemos ponerle el set completo de Sombra Verde Esmeralda, ya que nos ayudará a bajar la resistencia elemental de los enemigos. Y como dije, solo debemos buscarle maestría elemental y recarga de energía. 800 de maestría como mínimo es suficiente y bastará con 140 de recarga de energía para poder tener unas estadísticas óptimas. Le pondremos maestría elemental en el reloj, en el cáliz y en el casco. En el caso de llevar Códice de Favonius, le vamos a poner probabilidad de crítico en el casco para poder activar bien la pasiva. Y además de todo esto, le buscaremos recarga de energía en las subestadísticas. Sakarosa es un gran personaje y puede entrar en toda clase de equipos para bajar resistencias, dar maestría elemental y bono de daño elemental. Así que si no tienes a Kazuha, puedes reemplazarlo por Sakarosa, que hará el mismo trabajo. Existen muchos debates sobre quién es mejor. Para mí, Kazuha gana por comodidad, pero la verdad es que cualquiera te puede ayudar a pasarte el juego. Y hasta aquí hemos llegado con la guía para principiantes de Sakarosa. Espero les sirva y les haya gustado el video. Cualquier duda que tengan lo pueden dejar en los comentarios. Yo me despido hasta un próximo video. Adiós.